En el marco de la 37ª edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, es un placer dar la bienvenida a todas y todos ustedes en esta presentación del número 39 de la revista Folios. Desde su fundación en 2006, esta revista, auspiciada por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, se ha destacado como un espacio de discusión y análisis centrado en las complejidades de la política democrática contemporánea. Su enfoque abierto, multidisciplinario y crítico prioriza la cultura cívica y la participación ciudadana en diversas dimensiones, atrayendo a lectores interesados en reflexionar sobre temas clave del espacio público, la participación ciudadana, la literatura y las artes. El número que ahora nos reúne se titula Democracia a la Mesa. Este número coloca a la cocina como protagonista, explorando cuestionamientos fundamentales sobre nuestra alimentación, su origen, los ingredientes que utilizamos y los significados y rituales asociados. Cada plato se convierte en un portador de la historia de la agricultura, el desarrollo industrial, la transformación de nuestros gustos y las recetas transmitidas a lo largo del tiempo. En este contexto, la preparación de alimentos no es simplemente una cuestión de seguir recetas, sino es un acto cargado de memorias, recuerdos y emociones. Un acto de resistencia contra la industria que, bajo la premisa de aumentar la disponibilidad de alimentos, desvalora los productos locales y las luchas de quienes los cultivan. Este número no se limita a diagnosticar las restricciones, sino que se erige como un compendio de posibilidades, destacando la importancia de reconocer y organizar prácticas entrañables en la cocina. Al revalorizar los alimentos y su cultivo ancestral, se subraya que la historia de la alimentación es, ante todo, una narrativa de transformación. Con este contexto, me complace compartir brevemente las destacadas trayectorias de quienes tengo el honor de acompañar en esta mesa conforme al orden de su presentación. Y en primer término, me permito presentar a Brenda Serafín Morfín. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad de Guadalajara, con un diplomado en Criminología por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, con experiencia laboral en la Dirección Jurídica del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Además, trabajó en el tercer tribunal colegiado en materia administrativa del Tercer Circuito, fue secretaria de Agencia, Ministerio Público, adscrita a los juzgados penales del Fuero Común y actuaria de la Agencia del Ministerio Público, adscrita a los juzgados penales del Fuero Común. Ha asistido y participado en diversos cursos en materia electoral, género y no discriminación y derechos humanos, impartidos por instituciones federales y locales. Con este contexto, le damos un aplauso, por favor, a la consejera Brenda Serafín. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos al stand, este hermoso stand del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Les agradezco que acudan a la presentación del número 39 de la revista Folios, que la tenemos aquí y que, bueno, estoy muy emocionada y muy contenta de poder compartir con todas y todos ustedes. Con la democracia se come, se cura y se educa. Raúl Alfonsín. Siempre me ha parecido que si la democracia es el poder o el gobierno del pueblo, entonces la democracia lo abarca todo. Ya sea como una democracia directa o representativa, en ella subyace la idea o el valor esencial de la igualdad entre todas y todos. Y es tomando en cuenta la igualdad que el pueblo, el individuo, en su interrelación con otro u otros individuos y en su interacción con el mundo que le rodea, sientan las bases y el devenir de la sociedad en la que nos desarrollamos y nos desenvolvemos en todas sus aristas o vertientes. Y en el aspecto, o mejor dicho, el derecho a la alimentación no es la excepción. Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará. Mandata nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4, párrafo 3.
El derecho a la alimentación es un derecho humano protegido por nuestra norma fundamental, consagrado en el artículo 11 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, en el artículo 12 del Protocolo de San Salvador, adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, y otros instrumentos internacionales, algunos de ellos, desde luego, relacionados con los derechos alimentarios de las niñas y niños. Es por todo esto que la edición 39 de la revista Folios, respecto a la cual se me ha otorgado el honor de dirigir, y aprovecho para agradecer enormemente en este espacio tal distinción, pues me resulta particularmente fascinante. Y me referiré brevemente a algunos de los artículos que integran este número, permitiendo que sean quienes me suceden quienes profundicen un poco más en cada uno de ellos. Democracia a la mesa es una invitación a conocer, en primer lugar, el impacto que una alimentación globalizada, industrializada e ineficaz tiene en nuestra salud, desembocando en el surgimiento de nuevas enfermedades, en la resistencia cada vez mayor a los antibióticos y en la explosión de enfermedades crónicas no transmisibles. El cáncer, las cardiopatías, los accidentes cerebrovasculares, entre otros, constituyen una de las primeras causas de muerte en el mundo. La doctora Vandana Shiva, autora de este ensayo intitulado Un planeta, una salud, afirma que la emergencia sanitaria que nos ha provocado el coronavirus está conectada con la emergencia por la extinción y desaparición de especies y también está vinculada con la emergencia climática. Propone desglobalizar el sistema alimentario y que esto es posible siempre que haya voluntad política. Conseguir que la desglobalización sea permanente y hacer una transición hacia la localización de agricultura y de sistemas de alimentación biodiversos que aumentan la salud y reducen la huella ecológica. Mariana Favela, que además nos acompaña aquí esta tarde, es doctora en Filosofía de la Ciencia y en su artículo, La industrialización del gusto, nos revela unas cifras alarmantes. México es el primer consumidor de ultraprocesados en América Latina y el cuarto a nivel mundial. Entre el año 2000 y el 2013, el consumo per cápita de estos productos incrementó más del 29%. Entre 1984 y el 2016, en los hogares de México, las compras de ultraprocesados se han duplicado, mientras se registra una reducción gradual en la ingesta de los alimentos mínimamente procesados. De acuerdo con el Sistema Nacional de Salud, las infancias consumen más ultraprocesados que la población adulta, y que son los adultos dentro de los hogares quienes facilitan el acceso cotidiano a las infancias a productos perjudiciales para su salud. Finalmente, habla que la encuesta de salud y nutrición 2020 del Instituto de Salud Pública de México mostró que el 40% de las calorías consumidas por preescolares provienen de ultraprocesados. Al mismo tiempo, Mariana señala que las largas jornadas de trabajo, la alta disponibilidad de ultraprocesados y la cada vez menor disponibilidad de alimentos frescos influyen en la formación y transformación de lo que ella refiere como el gusto industrial. El consumo de azúcar, refiere, libera dopamina en el cuerpo, lo que produce una sensación de placer y bienestar, y su consumo continuo hace que los receptores de dopamina en el cuerpo se reduzcan y que cada vez más sea necesario consumir más azúcar para tener los mismos efectos. Señala tajante que el consumo compulsivo no es un asunto individual, sino resultado de un modelo económico. Y afirma, la industrialización del gusto es una forma de colonización. La buena noticia, podemos descolonizar el paladar. Existen comunidades que así lo demuestran. Y por otra parte, prevalece en nuestra cotidianidad formas de nutrirnos mediante los alimentos milenarios como el frijol, el maíz, el chile, la calabaza. No es de extrañarse que después de este análisis la doctora sentencie, comer es un acto profundamente político. Eric Roberto Vázquez Rivas expone Dimensión política de los alimentos, movimientos alimentarios en Latinoamérica, y reconoce la resiliencia histórica por parte de los movimientos sociales alimentarios relacionados con el maíz, el azúcar, el café, la hoja de coca. Al ser un ingrediente en la creación de la cocaína, engloba una serie de luchas contra políticas internas de penalización y persecución a los productores de hoja de coca, que intentan reivindicarla por su significado ancestral para los pueblos indígenas en sus rituales y como uso medicinal, colocando a América Latina como un ejemplo respecto a orientar una agenda verde legítima.
Desafortunadamente, el tiempo ya preestablecido para mi participación no me permite abarcar, como ya les había mencionado en un principio, cada una de las destacadas investigaciones y artículos escritos desde la experiencia de las cocineras o chocolateras que conforman esta edición de folios. Joel Vargas Domínguez, Charlín Curiel, Silvia Gabriel Hernández Salinas, Laura Gisela Gudelo Álvarez, Rufina Gutiérrez Martínez, Raquel Diego Díaz, Yumil Gallardo Diego, Gisela Espirosa Damián y Flor Eras Cruz, que por supuesto también nos acompaña esta tarde en la presentación. Gracias por sus aportaciones que hicieron posible dar continuidad a este proyecto materializado desde el 2006 con la primera edición de la revista Folios. En este momento aprovecho para agradecer también a toda la dirección editorial, al mando de la directora Sayani Mosca, que bueno, no nos encuentro ya esta tarde, pero que pues gracias a ella tenemos este número esta tarde en nuestras manos. Gracias también a Daniela Ram, joven artista plástica, quien con sus increíbles grabados se ha ilustrado en nuestra edición de folios en la sección de arte. Enhorabuena a todas y cada una de las personas que contribuyeron a que esta edición 39 de la revista Folios viera la luz. Cada persona, desde nuestra posición o encargo, anhelamos profundamente tenga una buena acogida por ustedes, el público lector, y que hayamos generado un espacio de análisis y reflexión sobre la importancia en la defensa, promoción y preservación de una alimentación de calidad para cada persona. Que la alimentación saludable avance hacia lo que debe ser, un derecho humano reconocido y hecho valer. Y bueno, aprovecho, me quedan creo que todavía unos minutos para saludar a Margarita Mariscal, que se encuentra aquí, que está en una parte de nuestro transversal. Bienvenida Mago, como así la conocen quienes la conocen. Y quiero permitirme leer una parte o lo que viene en transversal, ya que nos estás acompañando. Margarita Mariscal Huedeña, conocida también como Doña Mago, quien representa un ejemplo de responsabilidad alimentaria, ya que desde 1993 en su puesto del mercado de Mexicalcingo nos deleita el paladar con exquisitas quesadillas, gorditas, sopes, cuyo ingrediente principal, es el maíz y especialmente el maíz azul, que es cultivado de forma agroecológica por indígenas de Tuxpan, Jalisco. Además, Doña Mago es una activista por el derecho a la ciudad y en defensa del patrimonio edificado de Guadalajara, entre ellos el Puente de las Damas, los mercados municipales de Guadalajara y muy particular el Jardín Mexicalcingo, al que se pretende construir un estacionamiento y ella junto con vecinas y vecinos siguen defendiendo. Bienvenida, Doña Mago, y bienvenidas todas y todas a esta presentación. Es un gusto verles esta tarde. Gracias. Muchas gracias, consejera, por sus comentarios en esta obra que ahora nos reúne. Enseguida, toca el turno de Jaime Rivera Velázquez, a quien me permitiré presentar. Él es consejero electoral del Instituto Nacional Electoral, licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM, maestro en Sociología por la Universidad de Guadalajara, candidato a doctor en Ciencia Política por la UNAM. Fue director ejecutivo de organización electoral del entonces IFE y consejero electoral del Instituto Electoral de Michoacán. Profesor investigador con licencia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y ha sido docente en las facultades de Economía, Filosofía, Derecho e Historia de esa universidad y profesor invitado en varias universidades públicas y privadas. Fue miembro fundador y primer presidente de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales y ha publicado más de 40 artículos especializados y capítulos de libros sobre elecciones y partidos y ha participado como ponente en 20 congresos de estudios políticos y electorales. Entre otras actividades profesionales, fue director del diario Cambio de Michoacán, director de análisis del Centro de Investigación y Seguridad Nacional y director de la empresa encuestadora Index. Consejero, bienvenido, le cedo el uso de la voz hasta por 10 minutos. Muchas gracias. Lo recibimos, por favor, con un fuerte aplauso. Gracias. Gracias. Primero quiero agradecer esta invitación, es una gran oportunidad. No es la primera vez que participo en este espacio de la FIL con el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana y una vez más me siento muy honrado de poder estar en este espacio tan rico y tan imaginativo.
Eh, pues también para mí un gusto. ¿Me acerco más? Ok, así, casi besando el micrófono. Bueno, me alegra mucho conversar en esta mesa sobre el nuevo número de la revista Folios. Ya la tengo aquí y he tenido oportunidad de revisar números anteriores. Es un proyecto editorial que desde 2006 se ha enfocado en generar no solamente una discusión y análisis de temas vinculados con la política democrática contemporánea, también trata de otras facetas de la vida social, siempre con una perspectiva multidisciplinaria, plural y crítica. Creo que es muy positivo que en sus páginas se fomente la participación ciudadana y sobre todo que dé relevancia a la cultura y las artes, que a fin de cuentas forman parte de la vida cotidiana, es decir, de la sociedad tal como es. ¿Acaso algunos se sorprendan de que un instituto electoral y su revista trate temas que algunos números de folios aborden temas aparentemente alejados de la materia principal de una autoridad electoral? Sin embargo, que esta revista aborde temas aparentemente lejanos de las elecciones y la democracia no es una contradicción, es una paradoja que invita a leer y a repensar mucho precisamente del sentido de las elecciones. Comprender a la sociedad, conocer sus modos de pensar y de sentir, son condiciones indispensables para incidir en ella, y de ahí la importancia de proyectos como este, de Folios. Después de todo, la democracia se desenvuelve en la sociedad y existe para servir a ella. Estoy convencido de que una de las principales tareas que debe tener toda publicación editorial es lograr una identificación con los lectores, y si en este caso rompe las fronteras de la conversación de temas político-electorales, el paso se está dando, porque afortunadamente la vida es muchísimo más que la política. Yo diría, si todos nos dedicáramos a la política, la vida en sociedad sería intolerable, insoportable de plano. Y miren que yo soy politólogo, pero entiendo que la vida afortunadamente es mucho más que la política. La revista Folios, ahora dirigida acertadamente por Brenda Serafín Morfín y coordinada por Sayani Mosca Estrada, ha desarrollado en 39 números una colección muy valiosa, poniendo en cada ejemplar una sana reflexión sobre temas contemporáneos que son analizados por destacadas plumas en el ámbito estatal y nacional. Si echamos un vistazo a su ya amplia colección, encontraremos números como el dedicado a reflexionar sobre la violencia contra las mujeres, que incluye un muy interesante artículo sobre la violencia de género en los procesos electorales, además de un estudio sobre el asedio digital hacia las mujeres. Otros números, igual de valiosos por su pluralidad de pensamiento, se han centrado en tópicos como la democracia y su necesidad de repensarla, con un enfoque que privilegia a las audiencias jóvenes, generaciones que ya no han crecido con el mapa del socialismo contra el capitalismo y que tampoco distinguen muy bien los límites entre la izquierda y la derecha. Hay otros números con temas variados como agendas democráticas en México, cine y política, la militancia de la ficción, interculturalidad, un debate abierto, nuevas agendas de la participación ciudadana y el poder de la naturaleza, entre otros temas. Quiero detenerme en este punto para destacar el gran trabajo de diseño gráfico implementado en la revista, que puedo decir que no solo es delicioso, sino incitante a la lectura, por lo menos. Desde sus portadas hasta sus interiores, se nota una planeación artesanal que le da importancia
a cada texto, lo que sin duda los lectores deben agradecer, porque al mismo tiempo conocen la obra de diferentes artistas mexicanos, ya sea pintores o ilustradores. Por si fuera poco, los editores y editoras han tenido el tino de generar recomendaciones musicales, cinematográficas y literarias. Cada uno de los dossiers, por lo que es posible encontrar vínculos entre el llamado fin de la historia con obras de Norberto Bobbio, Oliver Stone y hasta Radiohead. El nuevo número, Democracia a la Mesa, que se me hace muy apetitoso desde la portada. No porque me quiera comer a un colibrí, sino porque hay una diversidad de apetitos, por fortuna para la vida. Respecto al nuevo número, celebro que esté dedicado a uno de los grandes placeres de la vida, la comida. Sobre todo que abunde en temas tan fundamentales como qué comemos, de dónde viene nuestra comida, cómo nos alimentamos e incluso qué rituales se tejen en torno a la comida. Me parece un acierto que Folios reflexione sobre la gastronomía como un acto no solo de placer al momento de consumir, sino también de resistencia frente a la industria de transgénicos y en general alimentos procesados, que si bien han sido capaces de multiplicar la capacidad alimentaria del mundo, también ha empobrecido muchos de los nutrientes naturales que ayudan no solo a alimentarnos, sino a hacerlo con más salud. Este número trata de posicionar la idea de generar una disponibilidad de alimentos a una población mundial, lo cual, sin embargo, desvaloriza los alimentos que se dan en el ámbito local. Una visión crítica de los fenómenos sociales y los modos de vida, incluyendo los modos de comer, fortalece la comprensión de la sociedad, sus problemas y las soluciones colectivas posibles. Y hay que decir, las soluciones a problemas sociales solo se logran con soluciones colectivas y por lo tanto con una amplia participación ciudadana. Recordemos que la mexicana es una de las 4 gastronomías consideradas Patrimonio Intangible de la Humanidad por la UNESCO. El organismo señala que la comida mexicana es un modelo cultural completo que comprende actividades agrarias, prácticas rituales, conocimientos prácticos antiguos, técnicas culinarias, así como costumbres y modos de comportamiento comunitarios ancestrales. Por todo ello, el nuevo número de la revista presenta una invitación a recorrer sus páginas que en esta ocasión tiene no solo el aroma propio del papel recién salido de la imprenta, sino el del estofado que puede seducir a nuestro olfato. Finalmente concuerdo con Fernando Hernández Jáuregui, quien escribe en esta edición que el taco es uno de los grandes placeres del que gozamos los mexicanos. Por ello, les invito, aprovecho el comercial, que vayan a Michoacán, estado vecino de Jalisco, a comer unos tacos de carnitas en Quiroga o uno de charales en Pátzcuaro. Y se quedan con un hambre, y si se quedan con hambre, queda la opción del aporreadillo de Huetamo y ya de postre un gazpacho de Morelia. Como ven, la gastronomía da para muchos gustos y enormes placeres. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, consejero, por su participación. Y bien, ahora toca el turno de Flor Eras Cruz. Ella es diseñadora gráfica y tercera generación de chocolateras oaxaqueñas. Imparte talleres y clases sobre chocolate e historia del cacao para niños y adultos. Colabora con el desarrollo de recetas, marketing y comercialización en la empresa familiar. El Rito, un proyecto que produce chocolate oaxaqueño tradicional
Desde hace algunos años impulsa su proyecto personal, Reina Negra, chocolate de barra, que experimenta con técnicas y procesos para chocolate conchado, mezclando ingredientes locales, endémicos y algunos de otras geografías. Ambos proyectos van del grano a la barra, lo que involucra su colaboración con productores desde la siembra y el procesamiento del grano. Recientemente desarrolló un conjunto de colaboraciones bajo el título Reina Fuego, un trabajo para el desarrollo de barras con participación de cocineras tradicionales y maestras mezcaleras. Tanto en el trabajo de investigación como en los procesos productivos, su esfuerzo se centra en el apoyo para la conservación de las diversas variedades y fermentación de cacaos mexicanos. Actualmente es asesora nacional para un proyecto para la conservación internacional para la protección sostenible de paisajes, específicamente en el área para el desarrollo técnico de fermentación del cacao en Oaxaca. Flor, bienvenida, te cedo el uso de la voz hasta por 10 minutos. Un aplauso, por favor. Bueno, buenas tardes y pues gracias por estar aquí. Como ya me presentó, hago chocolate en Oaxaca y como soy un poco maestra, mi primera pregunta para todos es ¿cuántos toman chocolate aquí? La mayoría tomamos chocolate, ¿no? ¿Y cuántos saben de dónde viene el chocolate? ¿De dónde viene el chocolate? Del cacao. ¿Cuántos de aquí han visto una planta de cacao en vivo? Muy pocos, ¿no? Todos tomamos chocolate, pero muy pocos estamos conectados o alguna vez hemos tocado una planta de cacao. Y mi artículo justo se centra en esto. Afortunadamente, y creo que cada vez que crezco y me doy cuenta, nacer en Oaxaca es un gran privilegio. La conexión que aún tenemos con los ingredientes, con las recetas, creo que estando ahí no nos damos cuenta de la gran magia que hay alrededor de todo esto. Y mi artículo habla sobre todo de esta conciencia, ¿no?, de consumir el cacao, ¿no?, en un consumo responsable, ¿no?, porque justo veníamos hacia la feria y pues pasamos por una chocolatería que hay aquí cerca, ¿no?, que creo que todos la conocen. Y Mariana me hizo la pregunta de, ¿y no te hartas, no?, como del chocolate? Y creo que me hizo pensar en no, porque no solo se trata de procesar un producto, no se trata solamente de mezclar ingredientes, sino de conectar con mi familia y las memorias que tengo a través del chocolate. Y creo que la comida en general a todos nos conecta en un nivel mucho más allá de solo la sal, el azúcar, la pimienta, ¿no? Y creo que muy poco sabemos sobre la situación del cacao, ¿no? Yo creo que si piensan en esta fábrica que tienen aquí, la cantidad de chocolate que produce, si la han comparado con la cantidad de cacao que crece en México, ¿no? Solamente por una comparación, una matemática súper simple, podrán deducir que la misma producción de México no alcanza para surtir una fábrica de estos niveles. Y yo creo que es ahí donde como consumidores nos toca hacer esta reflexión. ¿Dónde estoy poniendo mi consumo y hacia qué tipo de procesos estoy apostando? Porque pues mucho se habla, ¿no?, de que en México es la cuna del cacao y se habla de los mayas y se exalta como todas estas culturas prehispánicas, pero es nada más como en apariencia. Pero al momento de consumir, estamos apostando por el otro lado que precisamente no exalta esta cultura que nos han heredado. No quiero ser como muy larga en mi participación, pero viniendo de un estado y de una ciudad tan rica, ¿no?, sí pienso que los invito, ¿no?, a leer los artículos que están en esta revista,
pero sobre todo que se queden con la reflexión de lo que están consumiendo y hacia dónde están apostando ustedes, ¿no?, su alimentación. Gracias. Te agradecemos tus comentarios, Flor. Muchas gracias. Bien, enseguida me permitiré presentar a Jonathan Lomelí López. Él es un periodista con 15 años de trayectoria. Fue jefe de información de El Informador, en donde actualmente colabora con la columna diaria En Perspectiva de análisis político, sucesos, crónicas y reflexiones que buscan abordar la realidad desde ángulos novedosos. Conduce el programa de entrevistas Perspectivas en Canal 44. En este espacio intenta recuperar el género de la entrevista por medio de un abordaje informado, plural y riguroso con actores políticos, ciudadanos y personajes destacados. Actualmente se desempeña como jefe de información del periódico NTR Guadalajara. Estudió letras hispánicas y la maestría en periodismo digital. Ha sido Premio Jalisco de Periodismo en 2 ocasiones en la categoría de reportaje y entrevista. Obtuvo mención honorífica en el Premio Brecht Valdés del periódico y Derechos Humanos y fue finalista del Premio Nacional de Periodismo 2023 en la categoría de análisis y opinión. Jonathan, bienvenido y te cedo el uso de la voz hasta por 10 minutos. Por favor, lo recibimos con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Bueno, ¿se escucha ahí bien? A ver, ahí está. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos en la presentación de esta revista, que ustedes se preguntarán, que eso es algo que yo me preguntaría de entrada, es qué hace un periodista que se dedica al análisis político y a cuestiones relacionadas con esto, hablando de gastronomía. Y bueno, tiene un poco que ver con mi historia personal y un encuentro que tuve con Paula, la consejera presidenta, en donde íbamos a platicar sobre los lineamientos de paridad que me iba a explicar en su momento cuando se estaban discutiendo, y bueno, terminamos hablando sobre recetas de comida y sobre su vocación también como chef y el gusto que yo también tengo por la cocina. Actualmente soy estudiante de gastronomía, entonces esa conexión fue la que hizo que el día de hoy yo estuviera aquí. Y después me puse a revisar y publico esta columna en El Informador de lunes a viernes, y a menudo me descubrí que a menudo hago referencias a la cocina y a historias relacionadas con la cocina y la comida, ¿no? Tan solo hace un par de semanas estaba leyendo un libro sobre Ferran Adrià, este chef catalán que transformó completamente la gastronomía, pues ahí algunos dicen medio pretenciosamente, otros también reconocen y celebran sus aportaciones, y decía una frase con respecto a la creatividad en la cocina y en un restaurante, que yo la leí e inmediatamente pensé, si tú aplicaras esta frase al deber ser de un buen político, podrías tener mejores gobiernos, ¿no? Les voy a decir la frase, él se refería a la gastronomía, y a menudo hago estas extrapolaciones entre la cocina, la creación, la inversión inventiva que hay en la cocina, y lo que también eso puede extrapolarse a la política y a la gestión de los gobiernos, ¿no? Ferran Adrià decía que en un restaurante tiene que haber un equilibrio entre lo que quieres, tiene que haber un equilibrio entre lo que quieres hacer, lo que puedes hacer y lo que el comensal quiere, ¿no? Esa frase, si tú la aplicas a un político, a un buen político tomando decisiones de gobierno, esos equilibrios son los que se tienen que buscar. Bueno, no quisiera mucho aburrirlos y ni extenderme. Decidí que voy a compartirles la lectura de un breve texto que escribí hace, yo creo que un par de años, poco menos de un par de años. Íbamos justo saliendo de la pandemia. A mí me parece que la pandemia fue un impas que provocó una reflexión sobre lo que sobre muchas cosas, en muchos planos familiares, políticos, económicos, pero también a nivel personal. Y hay muchas personas, mucha gente que yo conozco que a partir de la pandemia empezó a desarrollar y a valorar un gusto por la cocina y la gastronomía, que fue mi caso, ¿sí?
A mí siempre me gustó, pero en la pandemia de pronto me vi encerrado y fue que desarrollé este gusto. Y yo pensaba un poco, bueno, es un texto muy personal, pero a ver, si partimos del supuesto de que lo personal es político y lo político es social, entonces este texto, en apariencia muy personal, tiene un poco ese fin, compartirles esa transformación que estoy seguro que no nada más me pasó a mí en un plano pues personal y relacionado con la cocina, y se llama Salvación por la cocina. Es breve, para que no se asusten. A ver, aquí está. Dice, la pandemia me quitó como a todos tantas cosas, pero a mí en cambio también me regaló una, la cocina. Es difícil de explicar, se parece más a una religión más antigua que el Dios de Abraham o que la iluminación del primer Buda. No es extraño que la mujer, un ser más esencial que el varón, tenga como refugio milenario a la cocina. ¿De qué otra manera podrían encararse con tanta dignidad más de 2000 años de dominación patriarcal? La mujer da vida y cocina. Es un cliché, lo sé. El hombre mata y es condecorado. Es otro cliché también. Pero hay dosis de verdad en esto. El poder creador contra la creación de poder son dos caminos opuestos. Uno conduce al honor y al prestigio, el otro a la cocina, al horno y a la vida. Mi llegada a la cocina fue involuntaria. Cuando se acabó el mundo de afuera, solo quedaron las largas horas de encierro. Creía que mi mayor placer era explorar un restaurante nuevo cada fin de semana. No era así, solo era mi mayor gasto. Cerradas todas las cortinas, no quedaban puertas por abrir, salvo la alacena. Y en el comienzo de todo, la alacena no tenía ninguna forma. Todo era oscuridad y latas de sardinas, y el hambre removía mi panza. Entonces dije, vamos al súper. Tomé las llaves y subí al carro, bajé del carro, me regresé por mi cubrebocas y volví al auto. Lo encendí, conecté el teléfono al Bluetooth y llamé al único ministerio en la materia que conozco. Me contestó su sacerdotisa principal, mi señora madre. Aquel fin de semana comenzó todo. Las videollamadas instructivas se hicieron hábito como una misa dominical. Empecé con lo que bauticé como un ceviche zapopano de atún, una reinterpretación local del ceviche peruano, pero en Zapopan. Aprendí a cocer arroz. El aroma del arroz recién tostado en el aceite de oliva hirviendo podría reducir las tasas de depresión y suicidio en cualquier país. La sal rosada del Himalaya, el ajonjolí, las plumas minúsculas del tomillo al caer sobre la cebolla desmayada, el sonido aromático de los dientes de ajo tronados contra la tabla de madera. Cuando cocino, los perdono a todos. Cada uno busca los caminos para acercarse a su fe. En mi caso, primero hago una consulta con la sacerdotisa principal, luego veo 2, 3, 10 videos en YouTube sobre la misma receta y hago al final lo que me da mi regalada gana. Un guachinango empapelado, relleno de camarón con pulpo, chile guajillo y tomatillo, una mariscada para infartar a cualquier alérgico, croquetas chamuscadas de atún, también hay episodios desafortunados, pastas tan disfrutables desde el nombre italiano, tagliatelle, fusilli, macaroni, carne en todas sus facetas y una vez caldo de pescado con langostinos, del cual no quiero acordarme. Mañana cocinaré un mole de olla al estilo Hidalgo. Por eso digo que la vida tiene una salida de emergencia y esta pandemia también. Seguro cada lector ha encontrado la suya, la mía está en alguna parte de la cocina y seguramente para muchos. Muchas gracias. Gracias, Jonathan, por tus comentarios en esta presentación. Quisiera agradecer también la asistencia de la consejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, Paula Ramírez, consejeras, consejeros distritales electorales, muchas gracias, compañeras, compañeros, amigas, amigos, muchas gracias a todos y todos ustedes por su asistencia en esta presentación. Finalmente, me permitiré presentar a Mariana Favela. Ella es doctora en Filosofía de la Ciencia y se especializa en Historia Política y en Historia de la Tecnología, con énfasis en el origen de la agricultura en Mesoamérica, desde una perspectiva feminista anticontinental. Es integrante del Padrón Nacional de Editores y coordinadora de la editorial Pachote Press. Ha sido profesora
en posgrado y en licenciatura, así como dictaminador en revistas especializadas de Anoia UNAM. Recibió el estímulo Jóvenes Creadores del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes en la disciplina Ensayo Creativo y fue jurado para el programa de estímulo a la creación y desarrollo artístico Chihuahua 2023 en el área de literatura, donde actualmente se desempeña como tutora. Recientemente brindó una serie de consultorías para mujeres en Centroamérica a través de la organización nicaragüense Puntos de Encuentro. Desde 2008 es integrante de la Red de Feminismos Decoloniales. Última publicación fue Suspender la certeza, apuntes para el pensamiento de Jan Robert, en noviembre de este año. Cofundadora de la cocina desindustrializada Hierba Dulce y en la ciudad de Oaxaca, donde se desempeña en el área de la investigación. Mariana, bienvenida, muchísimas gracias. Te cedo el uso de la voz hasta por 10 minutos. Por favor, la recibimos con un aplauso. Gracias. Pues buenas tardes, estamos muy contentas de haber viajado hasta acá. Quisiera agradecer primero a la directora, a Sayani, quien no puede estar aquí, la coordinadora editorial, por la invitación a coordinar este número, que desde el principio me generaba muchísima ilusión el tener la oportunidad de elegir completamente las líneas de investigación y hacer una propuesta a las posibles autoras que participarían en ella. Quisiera agradecer también primero a las autoras que decidieron y que elaboraron los textos. Empezaría primero con la artista gráfica, que creo que ha sido maravillosa, realmente verlo físicamente es una experiencia completamente distinta a tenerla en la pantalla. Daniela es, además de ser una grabadora oaxaqueña, ella fundó un taller que se llama Hoja Santa. Es un taller, el único taller, de hecho, a pesar de ser una ciudad de artistas, con muchísima participación de artistas y de grabadoras, es el único taller exclusivamente femenino de mujeres, en donde están haciendo un trabajo maravilloso de gráfica, que quienes tengan la oportunidad de revisarlo, creo que se van a llevar a una buena sorpresa. Es un espacio colaborativo de mujeres, fundamentalmente grabadoras. Entre las autoras, para no meterme en una descripción de cada uno de los temas, porque son bastante extensos y ya me han hecho parte de la tarea, quisiera decir que están pensados de manera global en dos tipos de invitaciones que podrían hacer algún tipo de equilibrio. En primer lugar están textos, por ejemplo, este es un texto colectivo de Raquel Diego, de Yumil Gallardo y de Rufina Gutiérrez, quienes escriben desde Tlahuitoltepec, Oaxaca. Está también el texto de Silvia Hernández, de Flor, quien está aquí, y de Vandana Shiva. Ellas, y fundamentalmente las tres primeras a quienes he mencionado, las pensé un poco como estas tutoras, estas maestras de vida que combinan dos características fundamentales. Una es que trabajan directamente con los ingredientes, que trabajan, en el caso de Silvia es desde la medicina tradicional zapoteca, en el caso de Raquel en un proyecto colectivo hermoso de recuperación, no diría de recuperación, sino de generar alguna alternativa en contra de la industrialización dentro de su propia comunidad a través de la cocina. Y se trata, en el caso de Flor, a través del chocolate, se trata de proyectos que a mí me apasionan, que me parecen sumamente provocadores, porque tienen dos características. Una es que tienen una participación activa directa, una forma comunitaria y colectiva de organización política desde la cocina. Y para mí eso era muy importante porque es un número que está pensado para tener en claro que la cocina es, además de ser un laboratorio, es también fundamentalmente un espacio de conocimiento, un espacio de transmisión de conocimiento, y es un espacio también de organización política. Juega un papel fundamental durante muchísimos de los procesos de organización política. Y bueno, acá me voy a permitir disentir desde otra perspectiva. Yo provengo más bien de la filosofía política y para mí
no sería algo negativo que la política estuviera en todos lados, me parece un hecho dado. La política está absolutamente en todo, así es como inicia el número diciendo, está en cada uno de nuestros gestos, por más cotidianos, por más íntimos, por más lejanos que los podamos concebir. Comer es un acto profundamente política. La política lo abarca todo y reducir la política institucional nos dejaría sin poder percibir todos otros estos aspectos donde también se genera poder. Estas primeras autoras están pensadas desde este lugar, desde espacios donde se está haciendo una forma de organización política distinta, pero son además, decía, por un lado esta dimensión política, pero también tienen la potencia de ser espacios de una profunda reflexión, en donde se están generando ideas y diría yo una filosofía radical y transformadora y enriquecedora. Con una tremenda profundidad filosófica. Varios de los textos, en particular el de Silvia, el de Flor y el de Raquel y el de Vandana Shiva, tienen una profundidad y una dimensión filosófica que nos hace repensar nuestro cotidiano, nuestro ser y nuestro estar desde otros lugares. En el otro lado de esta balanza está, digamos, quienes escriben desde el espacio de la academia, desde la especialización, está, por ejemplo, quien escribe desde la historia de la alimentación, desde la filosofía de la ciencia, desde la antropología y desde la sociología, que es un poco la idea era pensar esto como un pretexto para poner en diálogo a personas que de por sí están pensando sobre lo mismo, pero que muchas veces, y lo digo con más pies en la academia que en otro lado, necesitamos pretextos, motivos y modos de sacar estas reflexiones para que sean leídas y discutidas en un ejercicio de lo que realmente sería como de fortalecimiento democrático. El tema en general, el propósito, el tema del número es discutir en torno a algo que a mí me apasiona, que es lo que me mueve, que es discutir el tema de la industrialización de la alimentación. Ese es el corazón del número y cómo se aborda, y ahí hubo una intención muy clara, no solo a la hora de pensar quiénes podrían dialogar en el número, sino que la intención es pensar la industrialización no desde una posición inmovilizante de algo que sucede, sino de cuáles son las alternativas, que se convirtiera en una suerte de reflejo, de eco de todas estas alternativas que ya se están dando, que no son imaginarias, ¿no? Dar un lugar para que todas estas aparentemente pequeños, pero que para mí son fundamentales, ejercicios de alternativas políticas, poder darles un lugar de visibilización. Y en este caso las alternativas se abrevan desde distintos lados, ¿no? Hay una intención muy importante de hacer espacio a la historia, a la reflexión, al recordarnos que Mesoamérica es una zona fundamental de diversificación de las especies y del origen de la agricultura, y que a lo mejor este es un dato que no se conoce mucho porque realmente son recientes las investigaciones que le han dado pie a esto, y normalmente cuando íbamos a la escuela nos enseñaban que el origen de la agricultura está en Mesopotamia, y todas estas teorías han sido absolutamente derrumbadas por los hechos, decimos en filosofía de la ciencia, ¿no? No hay un solo origen de la agricultura. Hay otra cosa maravillosa que es que no solo es policéntrica, es decir, ha surgido en distintos lugares, incluso dentro de Mesoamérica, a intentar este tipo de interpretaciones reduccionistas de querer decir si fue en Jalisco, si fue en Guerrero, si fue en Oaxaca, es inútil. En realidad lo que nos arroja la investigación es que se da de manera simultánea en distintos lugares, pero Mesoamérica sí que es una región fundamental, junto con Mesopotamia, con China, con Sudamérica, y otra de las cosas que sabemos que es que es mucho más viejo de lo que pensábamos. Originalmente se databa en hace unos 7,000 años, estamos alrededor de los 10,000 años ahora, y acá quiero jalar esto a la realidad de lo que platicaba un poco Flor, el peligro que corren nuestras semillas nativas, la agricultura tradicional, la agricultura campesina, pone en riesgo conocimientos tecnológicos, porque eso es lo que son, pone en riesgo conocimientos de hace 10,000 años.
Entonces, estamos en un momento crucial en el cual requerimos la intervención, requerimos de políticas públicas que verdaderamente protejan estos invaluables conocimientos que son la base de nuestra sociedad y de nuestra alimentación. Tenemos que reconocer las tecnologías alimentarias, pero también los procesos como la nixtamalización, ¿no? Que es una cosa que para nosotros es parte de la cotidianidad y demás, pero que si lo pones en el marco de la historia larga del origen de la tecnología, es una cosa sorprendente. Y como sospecho que se me va a acabar el tiempo, voy a saltar rápidamente a la parte final de mi intervención. Y es que hay una intención acá de poner en suspenso lo que se conoce como autoridad epistémica, ¿no? Que es decir, nada más vamos a ir a los ultra especialistas, sino que fue decir, bueno, sí lo vamos a hacer, pero esos especialistas son quienes cocinan, son quienes están hoy luchando por la defensa de los ingredientes que son la base de nuestra cultura. Y en ese sentido es una invitación, como decía Flor, a pensar la política desde la cocina y también desde nuestras decisiones de consumo, y a pensar la comida como un acto radical de reunión. Gracias. Muchas gracias, Mariana. Agradezco a las y los asistentes que nos hicieron el favor de acompañarnos en esta enriquecedora presentación de la revista Folios. Ha sido un honor contar con su presencia y participación, y les invitamos cordialmente a explorar más a fondo el contenido de este nuevo número de la revista, y además les extendemos la invitación a descubrir la diversidad de textos editados por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Su interés y apoyo contribuyen significativamente al enriquecimiento de nuestro acervo académico. Además, les invitamos a las presentaciones que se realizarán en este stand y que son organizadas por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, la casa de todas y de todos ustedes. Gracias por formar parte de este valioso encuentro y excelente tarde.